que Dios los bendiga, que la paz de Cristo sea en sus casas. Y nuevamente estoy grabando otra visión, es la tercera que subo al YouTube, con la finalidad de que estemos alertas. Y esta visión, este sueño, Dios me lo reveló en el 2011, aproximadamente 2010-2011. Amén, hermanos. Quiero empezar a dar inicio a contarles ese sueño. Yo recuerdo bien en ese sueño que estaba yo en una playa, recuerdo bien, y estábamos en una fiesta, era como una disco. Yo cuento con sinceridad todos los detalles tal como son, porque cada detalle es importante. Amén. Recuerdo bien que en esa visión estábamos bailando con toda sinceridad, como baila el mundo. Yo estaba bailando, enfrente había una pantalla del tamaño más o menos como de 10 por 10, una pantallota gigante, y en esa pantalla aparecían imágenes, sonidos y todo lo que sucede en una disco. Y yo también estaba bailando, y de repente se paró el sonido y se paró todo lo que había en las imágenes, y se paró todo, se apagó todo, y en unos segundos después apareció un rostro. Recuerdo bien que era un rostro gris, y decía ese rostro, decía: esto ya se acabó, ya se terminó todo, ya es el fin, cada quien vaya a su lugar de origen, cada quien vaya al destino que ustedes piensan, porque esto ya se terminó. Entonces, en cuanto terminó de hablar esa imagen, ese rostro, volteé yo a ver y vi que todo estaba destruido. Había edificios, había tsunamis, habían terremotos, todo estaba destruido, y veía cómo estaban las ciudades inundadas, desquebrajadas, defragmentadas desde el suelo. Y yo dije: ¿cómo sucedió esto? Y no me di cuenta. ¿Cómo fue que sucedió esto y no me di cuenta? Entonces yo empecé a caminar y buscar un lugar, porque en nuestra misma mente, en mi misma conciencia decía: ve al lugar porque ya se terminó esto, ya se terminó el tiempo, ya se terminó, y así que ve al lugar porque Cristo viene por su iglesia. Entonces yo empecé a caminar, hermanos, y en el caminar yo encontraba mucha gente que estaba ciega, y recuerdo bien que caminaba con los ojos cerrados y así muy apenas andaba. Mucha gente no sabía ni para dónde ir, no tenía ni un rumbo, no sabía lo que tenía que hacer. Y esa gente que estaba ciega caminaba y se perdía. Veía gentes así caminando, y a lo lejos veía que se extraviaban porque no sabían a dónde iban, estaban ciegas. Y yo recuerdo bien que en el recorrido que iba hacia mi destino, yo encontré a mi padre, que incluso estuve platicando con él, y luego de repente se extravió. No sé por qué razón nos distanciamos. Y luego también encontré a otro familiar de cercano. Igual yo recuerdo bien que todos los edificios estaban destruidos, y recuerdo bien que subimos una rampa hacia un edificio que estaba semidestruido, que todavía conservaba cuartos, todavía conservaba varios departamentos de ese edificio. Y recuerdo bien que iba platicando con ese familiar cuando llegamos a una sala muy lujosa. Recuerdo bien que habían sillones de piel. La sala estaba muy espaciosa, habían personas de traje, y ese familiar que me acompañaba, se alegró mucho porque encontró un lugar de confort, y también yo me alegré mucho. Pero yo veía que esas personas estaban en una mesa de centro, tenían una mesa de centro sentadas, y estaban fumando,
y se servían vino delicado, vino caro. Y luego de repente pasó un tiempo y alguien se paró y dijo: la misa va a comenzar, vamos a prepararnos porque la misa va a comenzar. Pero inmediatamente cuando se paró esa persona, ese sacerdote, yo me entender, estaba de traje y todo, pero las personas que andaban de traje ahí tomaron sus cabezas, se transformaron en calaveras. Y yo dije: ¿qué es esto? Dijo: vengan acá. Y la gente, y invitaban a la gente que llegaba. Dijo: vengan, porque este es el lugar. Este es el lugar educado. Este es el lugar indicado. Y la gente veía los lujos, veía el vino y los cigarros que habían ahí. Y se les hacía muy cómodo estar ahí. Y yo dije: no, este no es el lugar. El familiar que incluso se quedó ahí, y dije: no, este no es el lugar. Este es un engaño del enemigo. Y empecé a caminar. Y más adelante en ese edificio encontré un cuarto muy pequeño. Y yo me acuerdo bien que había una señora en silla de ruedas, vestida de blanco. Y cuando entré a ese cuarto vi a unos niños sentados en una mesa no muy grande. Y esos niños, yo recuerdo bien que eran alrededor de entre 6 y 8 años. Y yo los veía y me daba mucha ternura porque en ellos no había malicia. Había mucha pureza en ellos. Y yo veía a la maestra, era una maestra, como que le estaba dando clases a ellos, como si fuera una escuela bíblica. Y yo quedaba viendo y dijo, y pregunté, porque recuerdo bien que ahí no hablabas, sino que hablabas a través de la mente. Y yo decía: ¿y qué son estos niños? Y me dijo la maestra, y dijo: estos niños son mártires de diferentes tiempos. Estos niños fueron muertos en guerras y en persecuciones. Y yo veía a esos niños vestidos con diferentes trajes, como en diferentes épocas, como que unos estaban vestidos de blanco, otros de indito, otros de así como que de diferentes, cada quien tenía una diferente ocupación y en diferentes épocas. Y yo dije: pero estos niños no tienen malicia. Yo recuerdo bien que nada más me sonreían y agachaban su cabeza, eran muy tímidos. Y yo dije, y luego me pregunté en mi mente, y dijo: ¿y las demás gentes dónde están? ¿Cómo es posible? Porque yo recuerdo bien que eran como alrededor de 8 o 10 niños. Y yo dije: ¿dónde están todos los demás? Hay muchos que creen en Cristo, que creen en Dios, que buscaron de Cristo. Hay muchos niños, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños. Y yo dije: ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Dónde están todos los demás? Y yo mismo me veía y dije: gracias a Dios que yo alcancé a ser salvado, porque hay gente de mi edad y más grande que también creía en Cristo, pero no están aquí. Y hay muchos niños, porque yo en mi mente pensé que el reino era de los niños. Y ahí terminó el sueño, hermanos. Pasaron los días y el Señor me empezó a mostrarme, a revelarme de qué se trataba ese sueño. Y voy a comenzar a explicar de qué se trata ese sueño desde un principio. Cuando estaba en la disco, hermanos, bailando y distraído, y yo estaba en el mundo. Pero el mundo, hermanos, cuando terminó todo, cuando el tiempo terminó y volteé a ver, vi que todo estaba destruido y me di cuenta que el mundo nos tiene cegados, hermanos. No nos estamos dando cuenta de lo que realmente está pasando en la actualidad, porque el mundo se está acabando, se está destruyendo. Ha estado pasando muchas cosas muy graves, tanto en el medio ambiente como en las sociedades, y no nos damos cuenta, y así nos tiene el mundo cegados. Y cuando terminó la fiesta, porque esto del mundo es como una fiesta, terminó la fiesta y yo dije: caray, el mundo se estaba destruyendo, se destruyó, yo ni en cuenta. Y así va a ser, hermanos. Mucha gente va a estar afanada en las cosas. Y esta palabra es para mí. El mundo está afanado, que ni se da cuenta de lo que está sucediendo. Bueno, hermanos, continuó el sueño y vi mucha gente que estaba cegada, que estaba caminando con los ojos cerrados. Así nos tiene el mundo, hermanos. Así nos tiene el mundo. No sabemos la verdad de Cristo y cometemos el error, la iglesia cristiana, que no predica.
Mucha gente está perdida, no sabe a dónde ir. Mucha gente va a perderse por causa nuestra, porque no predicamos y porque tampoco la gente quiere escuchar la palabra. Y en la antesala, ese lugar pequeño donde estaban los niños, hermanos, ese lugar era la antesala para que Cristo llegara ahí en ese lugar. Me mostró el Señor por medio de la mente, de la revelación, me mostró que ese lugar era la antesala. Ese lugar pequeño donde estaban los niños y la maestra inválida con ropa blanca, era la antesala. Iba a llegar Cristo por esos niños, y gracias a Dios por su misericordia yo alcancé a llegar ahí. Pero en la antesala, justamente antes de que alcancemos la salvación, hermanos, habrá un obstáculo que impedirá, y mucha gente la confundirá, para que no alcanza a llegar a alcanzar salvación, hermanos. Y esa antesala donde estaba muy lujosa, donde habían personas trajeadas, eran calaveras, eran muerte. Ese lugar era la muerte. Pero los lujos que da este mundo, mucha gente se pierde por el brillo de los lujos. Y en realidad era artimaña del enemigo para que mucha gente se quedara ahí y no llegara al punto final, que era la salvación, hermanos. Amén. Y así va a ser, hermanos, al final. A punto de llegar a la salvación, mucha gente va a quedarse en las manos del enemigo, engañada. Y ese cuartito pequeño donde estaban los niños, donde la maestra estaba dando clases, hermanos, yo dije, ¿por qué nada más esos niños? Y dice que el reino de Dios es de los niños. Y me demostró el Señor que no es cierto, hermanos. Hay muchos niños que ya son groseros, que dicen maldiciones, hermanos, dicen groserías. Hay muchos niños que no respetan, que gritan, que son rebeldes. Y esos niños no alcanzarán salvación. ¿Y de quién creen ustedes que es la culpa? De los padres, de nosotros como padres. Así que tengan cuidado con cómo están educando a los niños, porque al final es probable que no alcancen salvación. Y todo aquel que creemos que por creer en Cristo vamos a alcanzar salvación, hay que tener cuidado y tener temor de Dios, porque muchos no alcanzarán salvación. Y ahí estaba el ejemplo, ese cuarto, 10 niños, una maestra, que yo creo que era un ángel, no había adultos, mucha gente no se va a salvar. Y creemos, y yo me creo que voy a ser salvo, y quizá no sea así. Y ni los niños, hermanos, muchos niños no van a ser salvos por nuestra culpa, por la forma en que estamos educándolos, por la forma en que y son rebeldes, gritan, insultan, no respetan, no están educados, dicen maldiciones, dicen groserías. Y esta palabra es para mí y para el pueblo de Dios, para el mundo entero y para la iglesia de Cristo. Esa es la tercera visión, la del tercer sueño revelado, que incluso trae palabra y trae revelación para el pueblo de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan buenas noches y los mejores deseos para todo el mundo. Dios ama al mundo y Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y los de tu casa. Dios los bendice. Amén.